En esta campaña estamos viendo cómo los candidatos del PP necesitan leer las cosas que nos dicen y que dicen a la ciudadanía porque no se lo creen. Cuando no te lo crees necesitas leer compulsivamente, incluso tropezarte al leer porque lo que estás leyendo ni tú te lo crees. Los socialistas españoles y europeos creemos firmemente que hay que recuperar la única fórmula que existe, que es invertir, es decir, dedicar masivamente dinero público para crear empleo, empleo urgente, empleo para los jóvenes. La derecha, ¿qué nos dice? Que no hay alternativa y que no hay dinero. Y nosotros, en cambio, sabemos que sí, que hay dinero y sabemos dónde está, en los paraísos fiscales. Y justamente nos ha sorprendido que la derecha haya optado por un representante máximo de estos paraísos fiscales, el señor Juncker, que lleva 19 años como primer ministro defendiendo en Luxemburgo como paraíso fiscal una tasa para las transacciones financieras, que por una parte controla a los bancos especulativos, que es uno de los instrumentos más eficaces para ello, y por otro lado allega recursos necesarios para la inversión y para el crecimiento. Hoy día podemos decir con satisfacción que en los presupuestos europeos y en lo que es el mapa de redes transeuropeas de futuro está la TCP, está, digamos, con una apuesta por desarrollar y terminar los estudios preparatorios de aquí al 2020, que sería más rápido de poner en marcha y que generaría una capacidad importante de movilidad y de tráfico de mercancías que a España, no solamente a Aragón, a España estamos un poco en el, digamos, en el furgón de cola de la apuesta por el movimiento o la movilidad de mercancías por línea ferroviaria. Creo que esa es una buena apuesta. Luego habrá que estar especialmente vigilantes en esta próxima legislatura. Ese es el compromiso que tenemos, lo hemos desarrollado en el pasado y ahora pues lo volvemos otra vez a retomar con los aragoneses.